Bueno, para no hacerlos esperar más, porque estaba pautado para las 6 de la tarde, vamos a comenzar y los demás que vayan ingresando a medida que pase el tiempo. Hoy, como bien lo dice la promoción de este evento, nos acompaña un invitado de lujo, nuestro querido Aaron Olmos. Aaron nos va a hablar sobre la blockchain y billeteras digitales, su uso, conexión entre ambas y correcta escogencia de cada una. Solemos pensar que es lo mismo. Bueno, Aaron nos va a explicar bien la funcionalidad de cada una. Aaron Olmos es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en finanzas de empresas, magíster en gerencia empresarial, docente investigador, profesor invitado IESA y CEO de Olmos Group. En la Tansignal estamos comprometidos con la formación de nuestra comunidad. Por eso queremos darle la bienvenida y las gracias por asistir a este conversatorio. Aaron, el micrófono es todo tuyo. Sí, bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos los que están presentes en la tarde de hoy. Gracias por la invitación. Y bueno, pues el día de hoy vamos a conversar sobre este tema que puede ser muy obvio, pero que es muy importante entender y definir para diferenciar algunas cosas, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Aaron, economista y tiene esta formación en el área financiera, no me meto ahí, o qué sé yo, ¿no? Y lo cierto es que con el paso del tiempo, de estos temas se ha convertido en algo multidisciplinario y donde desde diferentes del conocimiento hemos tenido que dedicarnos a aprender, a experimentar, a jugar un poco con estas herramientas para poder saber y poder diferenciar qué no es y qué características puede ser más importantes prestarle atención desde el punto de vista de la escogencia, desarrollo de alguna actividad cripto, ¿no? En términos bien sea medio de pago, como una herramienta de inversión, como un vehículo de inversión, como una herramienta que forme una pasarela, ¿sí? Y lo importante que lo que vamos a conversar hoy es el hecho de que, bueno, sí, existe información al respecto, pero nosotros somos los responsables de poder entender, estudiar y traer a nuestra específica de conocimiento, pues cómo esto nos puede ayudar algo, ¿sí? Sobre todo cuando, desde el sábado pasado, con la noticia de la ley Bitcoin en El Salvador, pareciera pues que se está tomando un nuevo auge en América Latina, en Centroamérica y el Caribe, en estos grupos de discusión para hablar pues del efecto cripto y sobre todo Bitcoin, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar a definir algunos términos. Estamos hablando de blockchain y de billeteras digitales, ¿no? Primero que habría que decir es que, y lo estaba tocando en un evento de la Universidad Metropolitana hace unos minutos atrás, a partir del año 2008, 31 de octubre del 2008, la publicación del libro blanco del Bitcoin, que es un documento que hay que leer y todo el mundo tiene que descargar y comprender eso, qué significa, sin descontextualizar el momento histórico que ocurrió, que fue la crisis de la subprime del 2008. Hay que leer ese documento porque es a partir de que comenzamos a entender esta visión de las cadenas de bloques. Si bien ya existían las cadenas de bloques como protocolo, como tecnología y como desarrollos en las ciencias de la computación, sino con el trabajo de Satoshi Nakamoto y el libro blanco del Bitcoin es un sistema de dinero electrónico par a par. Toda esa innovación del árbol de Merkle, del hash, de la criptografía, del algoritmo SHA-256, 5-6, elementos unidos de manera magistral en la propuesta, primero de ese libro blanco y luego a nivel operacional, junto con el apoyo al fin y al final, Satoshi Nakamoto nos demuestra que todos esos avances y estudios que habían hecho los cypherpunks, que es un grupo de científicos de computación, criptógrafos, matemáticos, abogados,
académicos de muchas universidades que bajo una visión ideológica conocida como criptoanarquismo, vinieron desde la década de los 80, algunos en algunas universidades, formalmente desde el año 93, en foros de discusión de correos donde compartían papers sobre principales ideas de cómo cambiar el orden de las cosas a partir de la tecnología, la matemática, el internet y la computación. Ese grupo de personas, los cypherpunks, a los cuales pertenecía Satoshi Nakamoto, dieron cualquier cantidad de avances importantes para el entendimiento de lo que tenemos hoy como Bitcoin, blockchain y todos los avances que estamos viendo. Nick Shawu con la idea de los contratos inteligentes, Adam Back con el Hashcash, Merkle con su árbol de Merkle para poder ordenar las operaciones, el tiempo, todos esos elementos son importantes tomarlos en consideración. Formalmente, ¿qué podemos decir a partir de la publicación del libro blanco del Bitcoin el 31 de octubre del 2008? ¿Qué es la blockchain? Una de las definiciones que a mí más me gusta es una definición que da Andreas Antonopoulos, ¿no? Que es un autor que yo también les pido que sigan y lean. Los trabajos de Andreas Antonopoulos, Internet del Dinero, 1, 2 y 3, Master in Bitcoin, Master in Ethereum y más recientemente Master in Lightning Network, que están por allí ya a la vez, todos esos libros, sobre todo el último, son importantes porque Antonopoulos de una manera muy sencilla, en palabras de asentado, como decía mi abuela, explica cosas muy complejas, ¿no? En términos muy sencillos. Básicamente, Andreas Antonopoulos, él define que la blockchain es un gran libro contable, un mayor contable, abierto. Es interesante que alguien que viene del mundo de la computación y científico de computación a nivel general, programador, defina una invención como esta en términos de un contable, ¿no? Como si fuese área financiera. Y lo importante detrás de esta definición de Antonopoulos es el de que él asume que a través de la cadena de bloques, todas las operaciones que en un espacio digital se pueden hacer entre pares de red de datos digitales, intercambiando estos datos digitales, son programables y se pueden utilizar para muchas cosas, desde dinero, como registro de datos, como datos que se le adoran a imágenes, a sonidos, a videos, hoy por hoy con el tema de los NFT, con los contratos inteligentes. Es un gran espacio digital, auditable y abierto, donde cualquier persona puede ver y participar y ver, sobre todo validar la cantidad de interacciones que se están realizando en esta gran red global de datos digitales que comienza a operar efectivamente a partir del 3 de enero del 2009, con el primer intercambio que se da entre Satoshi Nakamoto y Hal Finney, y los 50 BTC que se crearon de los 20 millones como recompensa de ese primer bloque minado por Hal Finney y Satoshi Nakamoto, ¿no? Entonces, si entendemos esa blockchain, producto de todos estos avances de los cypherpunks, otra vez, de Merkle, hash para la prueba de trabajo, el mismo algoritmo SHA-256, que es interesante recordar que el algoritmo no lo desarrolló Nakamoto, sino que es un algoritmo que él tomó de un paper publicado en el año 1997 por la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, y que produce Secure Hash Algorithm, ritmo seguro de hash, y 256 es la cantidad de instrucciones que generan a nivel de la criptografía para generar seguridad dentro de las operaciones que están intercambiando a nivel de los datos, ¿no? Una blockchain que requiere a nivel de intercambio de datos algún elemento de identificación personal como un número de cédula, un número de pasaporte, el nombre de la persona, una ubicación geográfica de GPS, nada de las operaciones ocurren entre personas que utilizan caracteres alfanuméricos, que ahora vamos a entender como llaves y privadas, principalmente las llaves públicas, que son las que se registran dentro de esos bloques. Pero lo interesante es que este gran libro abierto y distribuido, que es la blockchain, que se construye a partir de todas estas innovaciones, la podemos entender también, y pido que me sigan en este ejemplo. Imaginémonos todos una gran hoja de cálculo Excel, ¿sí? Todos hemos utilizado Excel en algún momento. Imaginemos una gran hoja de cálculo con columnas, ¿no? Donde la primera columna de esta gran hoja de cálculo global es una columna de tiempo, ¿no? De fecha. Y esto es muy importante porque el timestamp, huella de tiempo,
es lo que va a permitir tener la coherencia entre la diversa cantidad de operaciones que se están generando 24/7, 365, desde el 3 de enero del 2009 a la fecha, y que de manera serial se van coleccionando y se van acumulando en esos bloques de un megabyte de tamaño para el caso de Bitcoin. Una primera columna de fecha que es muy importante, una segunda columna de descripción, démoslo así, o data técnica, donde vamos a ver inputs, outputs, esos inputs y outputs dentro de esa cadena en este gran libro contable abierto y distribuido digital que tenemos. Vamos a entender cómo las direcciones de las llaves públicas de las billeteras que están interactuando en una operación de intercambio de datos, ¿sí? Pensémoslo de esta manera. Pensemos que entre Andreina y Olmos hay una operación de intercambio y Andreina tiene productos a la venta y hemos pactado en pagar yo en bitcoins, en satoshis. Andreina tiene un precio en $2 que se muestra en satoshis, hemos pactado un precio, Andreina tiene una billetera válida de bitcoin, Aaron tiene una billetera válida de bitcoin, y entonces en lo que se va a registrar es el momento en el tiempo en el cual Aaron es el que va a pagar, que es el que inicia la operación en la cadena de bloques, le va a transferir una cantidad de satoshis a Andreina. Y lo que vamos a ver es que en esa gran hoja de cálculo, lo primero que va a aparecer es la dirección de la llave pública de Andreina, en esta segunda columna de descripción o data técnica, ¿no? Y al lado de esa columna, que es una columna del debe, para verlo como libro mayor contable, vamos a ver entonces una cantidad en satoshis que representa el crédito que va a recibir Andreina por esa operación que se inicia por la compra que yo le voy a hacer. La segunda línea de esa columna de descripción, que es la misma operación que estoy montando, ahí sí va a aparecer mi dirección de llave pública de mi billetera válida de Bitcoin, pero no va a ser en la donde va a aparecer el monto, sino en la columna 4, que es un haber. En el haber se va a registrar el débito que se me da a mí en satoshis de los que yo poseo dentro de la blockchain de Bitcoin, sumándole a eso un monto, el fee, la comisión, el incentivo que se le debe pagar a los mineros para validar esa operación, ¿sí? Esas dos líneas públicas de Andreina y llave pública de Aaron con los correspondientes satoshis que representan dinero van a generar un saldo en la cuenta de, por decirlo de alguna manera, como si fuese un banco, en la cuenta de Aaron Olmos. De manera secuencial, esa operación va a tener un número de identificación único, además de la huella temporal que tiene. De la misma manera que yo estoy haciendo eso, en otros lugares del mundo muchas personas están haciendo operaciones para comprar, para pagar, porque están regalando satoshis, porque están haciendo algo con eso, es un pago de una comisión, es un por trading, y cada una se va montando de manera secuencial según esa huella de tiempo. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta un tamaño de 1 megabyte según las características técnicas de ese libro blanco originario para Bitcoin. ¿Cuántas operaciones pueden caber en ese megabyte? Bueno, pueden ser en las 1200 operaciones medidas en kilobytes, ¿sí? Esa cantidad de operaciones, cada una va a tener un número de identificación único, y ese bloque de 1 megabyte de información, el algoritmo SHA-256 le va a adosar, le va a sumar un cálculo matemático con cierto nivel de complejidad, que es lo que conocemos como la prueba de trabajo, ¿sí? Esa prueba de trabajo es un cálculo cuya complejidad depende de la cantidad de poder de hash disponible en la red de Bitcoin a nivel global. Hace unos minutos atrás veía que había 9.808 no Bitcoin validando operaciones. El día de hoy pueden ser más, pueden ser menos. Lo cierto es que ese bloque de datos que está allí se pone a disposición luego de los mineros a nivel global, y los mineros entonces tienen que competir entre ellos, ¿sí? Tienen que resolver al mismo tiempo, todos comienzan a resolver al mismo tiempo ese cálculo matemático, esa prueba de trabajo. Y el que logre resolverlo más rápidamente por el poder de cálculo que tiene ese poder hash y convenza a sus pares, a sus otros en la red de Bitcoin, de que efectivamente lo resolvió correctamente bien, logrando, se llama el consenso de Satoshi, se gana el derecho de poder validar cada una de las operaciones que está dentro de ese bloque. ¿Ok? Recordando que en la lógica de Satoshi, las operaciones de intercambio de Bitcoin, no existe un tercero confiable. Recuerden que una operación tradicional de la banca, entre un sujeto A y un sujeto B, hay un sujeto C, que es el tercero confiable, que es el banco, que es el que va a validar que yo tengo saldo en mi cuenta, que es el banco correcto, que Andreina también tiene un banco que es el mismo, puede ser otro.
Esa validación, hoy por hoy, como Satoshi lo pensó, para sacar al tercero confiable de ahí, la precisamente los mineros, que son los encargados de validar esto. Esto no se hace de manera altruista nada más. Esa comisión que yo les dé, que yo adosé ahí en esa operación y que todas las demás personas que se colocaron en ese bloque también hicieron lo mismo. En principio, el incentivo económico en Satoshi que los mineros van a ganar por generar toda esa energía para hacer esos cálculos, para validar que yo tengo una billetera de Bitcoin válida, para validar que Andreina tiene una billetera de Bitcoin válida también, que yo tengo saldo para cubrir la operación con Andreina y que efectivamente se va a hacer el crédito correspondiente y yo voy a recibir una confirmación de que eso se logró. Andreina va a recibir una confirmación de que eso se logró. Vamos a ver el cambio, ella va a recibir los Satoshi, a mí se me van a debitar, así como todas las personas que hicieron operaciones en ese bloque, cada una con su número de identificación único y ese bloque también con un número de identificación único. Después de lograrse esto, toda esa información se escribe en la cadena de bloques histórica, ¿sí? Y es un bloque que tiene un número y toda esa información que hay históricamente ahí, ¿sí? Lo importante que está detrás de esto es que al lograr este objetivo, ese minero, grupo de mineros, no solamente reciben comisiones, sino que también van a recibir una recompensa. Ya de hoy se encuentra en 6.25 bitcoins que se descuentan 21 millones originarios, ¿sí? Así que de alguna manera, la cadena de bloques que está funcionando desde el 3 de enero del año 2009 a la fecha, ha funcionado de esa manera y en definitiva se van escribiendo cada una de esas operaciones dentro de ese histórico gran libro abierto, contable y distribuido que es la cadena de bloques, ¿no? ¿Qué es lo importante de esto? Que si Andreina en algún momento una duda de que, a qué se refiere esa operación que tiene ella ahí, ya bien puede tomar su dirección de billetera o la mía y colocarla en un motor de búsqueda de blockchain y buscar esa operación, esa información la puede ver. También si tiene el número de hash del bloque que fue resuelto por ese minero, si lo conoce, lo coloca allí y va directamente a ese bloque para poder ver la información. Que no quiere decir que toda la información es abierta y es auditable. Eso sí, ella es la única que va a saber que esa billetera es de ella porque no tiene su nombre, no aparece una foto, no hay un número de cédula, ni una ubicación, solamente unos alfanuméricos que le identifican con una dirección de billetera digital. Y esta cadena de bloques que en principio funciona hoy por hoy tiene cualquier cantidad de variaciones porque en años de historias de Bitcoin y de criptomonedas, muchos desarrolladores, científicos en computación han generado cantidad de mejoras, ¿no? A partir de 2015 en adelante se habla de la blockchain 2.0 y la capacidad de poder incorporar esa idea de Nick Shabu, Cypherpunk también, de los contratos inteligentes dentro de la lógica de cadenas de bloques, a través del trabajo de Vitalik Buterin y su equipo con la plataforma Ethereum. De ahí en adelante hoy tenemos cualquier cantidad de plataformas que generan contratos inteligentes y lo interesante del contrato es la voluntad que entre dos partes se ejerce desde el punto de vista de un documento, en este caso totalmente digital, y la voluntad de esas dos partes escrita ahí, y los algoritmos son los pasos y procesos que se tienen que dar, que se resuelvan esos elementos que se dentro de ese contrato. Y hoy por hoy se pueden construir contratos inteligentes para crear tokens, que pueden ser fichas digitales fungibles a nivel transaccional o no fungibles, como lo que estamos viendo hoy con NFT. A partir de allí ha crecido todo eso de creación de fichas digitales y tokens digitales en diferentes blockchains, entendido que las blockchains son libros abiertos contables que operan de diferentes maneras, se organizan de diferentes maneras y validan hoy por hoy de diferentes maneras, siempre garantizando seguridad y pseudoanonimato de las personas que participan. Entonces, también hoy por hoy estamos hablando de la blockchain 3.0 con el advenimiento de la plataforma de Polkadot, desde el punto de vista de la interoperar entre plataformas distintas de blockchain, ¿sí? La segunda capa de Bitcoin, que es el Lightning Network, que hace que las operaciones sean mucho más rápidas y sencillas. El tema de la escalabilidad de la cadena de bloques, son eminentemente temas técnicos propiamente de desarrolladores. Es muy importante estudiarlo si es usted abogado, psicólogo, economista, músico, pero que esté metido en este mundo, tenemos que aprender de esos elementos y saber qué significa. Esto es importante porque cada desarrollador de un proyecto
de criptoactivos, bien sea un token fungible o no fungible, una criptomoneda, un token estable, un stablecoin, por ejemplo, necesita un vaso vinculante digital del ser humano, el individuo, que en sociedad apostando estas tecnologías. Y ese vaso vinculante es ese software necesario que se tiene que crear, que lo conocemos como la billetera digital o la digital wallet. Originalmente, cada proyecto de criptoactivo desarrolla su propia billetera digital, ¿sí? En el caso de Bitcoin Core, originaria que Satoshi Nakamoto y el mismo Hal Finney, los miembros de los cypherpunks, terminaron desarrollando, y se convirtió en el software que permitía a los usuarios poder contar con esa cadena de bloques. Un software que se descargaba a la computadora, y desde esa computadora la persona podía gestionar sus datos digitales dentro de la blockchain de Bitcoin. Hoy por hoy, esos software, por parte de estos 12 años de historia, se han convertido en diferentes tipos de billeteras con diferentes características, ¿sí? Y aquí lo importante de la escogencia, ¿no? Generalmente, cuando una persona se acerca a un proyecto de criptomoneda, una criptomoneda formalmente establecida, más allá de hacer la debida diligencia y validar todos los elementos legales, técnicos de existencia de esa empresa y elementos de supervisión, hacer y crearse su perfil de usuario, pasa por su proceso de validación de KYC, todos estos elementos, por temas de legitimación de capitales y anti-money laundering y todas estas cosas que algunos tienen, otros no tanto. Lo importante de la acción de esta billetera digital es que nos va a proveer de dos herramientas muy importantes, ¿sí? Que, como yo ya les había comentado, las conocemos como llave pública y llave privada. Cuando una persona hace proceso de apertura de una billetera digital para una criptomoneda, cualquiera que esta sea, partiendo de la idea que es una billetera nativa de un proyecto cripto, digamos, usted comenzó en el mundo de las criptomonedas, entonces comenzó con Bitcoin y se descargó la Bitcoin Core o una billetera para escritor y comenzó el proceso de registro. Y ese proceso de registro generalmente supone que ese usuario que está frente a la computadora se le van a presentar una cantidad de palabras, lo que se llama palabras de recuperación o palabras semillas, que son muy importantes de guardar físicamente. No es que le va a hacer captura de pantalla y lo guardan en el teléfono, captura de pantalla y lo guarda en el escritorio de la computadora y le pone grandes palabras de recuperación de mi billetera de criptomonedas, ¿no? Para el deber ser es que usted escriba esas palabras que les muestra el sistema en un papel y guarde eso en su caja fuerte, porque es la única forma que usted puede recuperar su billetera digital en el caso de que extravíe por cualquier razón, que ya lo vamos a explicar. El proceso de apertura inicia con estas palabras de recuperación o palabras semillas. A partir de estas palabras semillas se genera una privada, ¿sí? Y esa llave privada, cantidad de caracteres alfanuméricos que son únicos, y a partir de ellos, el algoritmo de la blockchain, de la cripto donde usted esté operando, va a generarle la llave pública. ¿Y qué es la llave pública? Cantidad de caracteres alfanuméricos que me va a identificar dentro de bloques como un usuario autorizado para poder datos digitales que representan dinero, si es el caso, dentro de esa plataforma. ¿Cuál es la equivalencia que existe entre esta llave privada y pública, que es pura criptografía, ¿verdad? Dentro de esa blockchain, con el sistema financiero tradicional. Bueno, digamos otra vez el caso de Andreina Yarón, pero a nivel financiero tradicional, hacer una actividad de intercambio, y me dice, oye Aarón, deposítame en mi cuenta del banco. Mi cuenta de banco es 0105 y me termina de dictar todos los dígitos. Esos números que uno le da a una persona para que le deposite un dinero en una cuenta de banco, ese sería el equivalente de la llave pública, que es esa cantidad de caracteres que generalmente uno le ofrece a una persona para que le haga una transferencia de criptomoneda. Hoy por hoy no se dan los caracteres alfanuméricos completos, sino que lo que nosotros mostramos es un código QR. Los códigos QR, la QR significa Quick Response, respuesta rápida, y lo que hace el código QR es simplificar en una imagen la dirección completa de esos caracteres numéricos para que cuando sean leídos por la cámara de un teléfono o algún dispositivo, traduzca exactamente la cantidad de caracteres alfanuméricos sin equívoco. Porque una de las principales características que tienen las blockchain es que las operaciones, cuando se montan en la cadena de bloques y luego de ser validadas, son operaciones que tienen
una sola vía, son unívocas, van en un solo sentido, no existe reverso. Y lograba ocurrir en los primeros días de estas tecnologías de intercambio de datos que algunas personas se equivocaban con una mayúscula o minúscula al momento de escribir la dirección de una billetera digital y los datos digitales le llegaban a otra persona, ¿ok? Y como usted no sabe quién es la persona a la que le envió la cantidad de criptomonedas, en este caso uno Satoshi, siempre hay una manera de contactarlo para que se los devuelva, ¿no? Entonces, es acá que uno recuerda un poco la lógica y la ideología criptoanarquista de ser tu propio banco, gestiona tus propios medios digitales, sé prudente con lo que estás manejando. Y lo importante es que si establecemos ese paralelismo entre la dirección de una cuenta para depositar en el banco tradicional con la llave pública, bueno, ¿qué sería la llave privada? La llave privada es importante porque con la llave privada se termina de sellar una operación que se monta de intercambio de datos dentro de una blockchain. Sería el equivalente de seguridad que nosotros colocamos en un punto de venta al momento de utilizar la tarjeta de débito. Recordemos un poquito el procedimiento tradicional. Digamos que yo voy a comprar algo y está sujeto B y el tercero confiable es el banco. Y tenemos un punto de venta que me conecta con ese banco. Yo voy a utilizar un medio de pago digital físico, la tarjeta de débito, coloco la tarjeta de débito dentro del dispositivo y comenzamos a digitar una cantidad de información que me identificar. La primera información que le va a llegar al banco es los números en el anverso de mi tarjeta de débito o de crédito, que me identifican con el banco, identifican si es de una franquicia o de otra franquicia de tarjetas de crédito o de lo otro, mi número de cédula, lo otro, el tipo de cuenta, tarjeta de débito y lo otro, el monto, ¿no? Y al final de esa operación uno coloca el PIN de seguridad y ese PIN de seguridad, toda esa información se encripta, se hace una llamada y se valida de manera centralizada en ese tercero confiable que es ese sujeto B del banco. Ese banco devuelve una información, bien sea aprobado o rechazado, y esa validación es la que precisamente hacen los mineros. Pero ustedes que acá el rol de esa llave privada es de cerrar la operación, como hacemos con el PIN de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿por qué la billetera digital es tan importante? Porque es el vehículo a través del cual conecto con la blockchain donde están mis criptoactivos. En el entendido de que los criptoactivos nunca están en el teléfono, físicamente los criptoactivos siempre están en la cadena de bloques. Lo que en el teléfono es el software que yo descargué, que me provee llave pública y privada para poder tener acceso vía internet al blockchain donde están los datos digitales. Y eso es importante recordarlo. En el caso de una billetera nativa o en el caso de una billetera multicripto, resulta que hoy por hoy tenemos empresas que se han dedicado a la creación de aplicativos digitales que reconocen los diferentes algoritmos de las diferentes blockchains y de criptomonedas que están disponibles en el mercado. Es posible que de repente Aaron Olmos tenga una billetera no nativa de Bitcoin o no nativa de Dash, sino que le guste la billetera de Exodus y la descargó en su teléfono o la tiene en su escritorio, porque la interfaz gráfica es bonita, porque le permite tener, no sé, 20 criptomonedas allí. Y bueno, al final de cuentas, tengo billeteras válidas para diferentes tipos de criptomonedas. Y cada una de esas billeteras válidas me va a dar de una llave pública y una llave privada. Aquí lo importante es el hecho de saber si la persona tiene la capacidad por parte de la empresa que gestiona esa billetera, que custodia esa billetera digital, de poder obtener de la misma la llave privada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en definitiva la custodia de esos datos digitales que me permite controlar esas criptomonedas dentro de la blockchain es lo que define en definitiva si yo soy propietario o no de esas criptomonedas. En el mundo de los criptos se habla, si no son tus llaves, no son tus criptos. Si no son tus llaves públicas y privadas, es decir, si tú no tienes el control total de esas dos llaves, bueno, un tercero es el que realmente está manejando los criptoactivos por ti. Y hoy por hoy tenemos muchas empresas de trading, pasarelas de pago, que bueno, por desarrollo crean diferentes billeteras para que los usuarios o sus clientes puedan entonces hacer de sus criptomonedas a través de sus plataformas, ¿no? La pregunta es saber si efectivamente yo soy dueño de las que en la medida que puedo ser el único conocedor de la llave privada.
¿Por qué la llave privada es tan importante desde el punto de vista de las billeteras digitales? La llave privada es muy importante porque es a partir de la llave privada, de esa gran cantidad de caracteres alfanuméricos que yo les dije, que el algoritmo en la blockchain de la criptomoneda donde estamos trabajando va a generar las llaves públicas que vamos a utilizar para hacer los intercambios de blockchain de la cripto. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Qué significa esto? En la banca tradicional nosotros tenemos principalmente, digamos que Aaron Olmos fue y se creó una cuenta de nómina, y esa cuenta es una cuenta corriente, y me asignaron un número de cuenta corriente y me dieron una tarjeta de débito y solicité unas tarjetas de créditos. Con la tarjeta de débito voy a mover el dinero que está dentro de esa cuenta que es corriente, ¿ok? O puedo hacer que funcione para una cuenta corriente, una cuenta. Eso es lo que generalmente uno siempre conoce. Pero cada vez que hago una operación para ese banco o desde ese banco, siempre va a dar la misma dirección de cuenta corriente. En el caso de las criptomonedas para las billeteras digitales, nosotros hemos podido darnos cuenta, y es así, que a partir de la llave privada, el algoritmo genera diferentes direcciones de llave pública, haciendo aún más interesante el tema del pseudoanonimato de los usuarios dentro de la red. Imagínense ustedes, y es un trabajo que les pido que hagan aquellos que ya tienen actividad blockchain y cripto, por lo que estén haciendo, bien sea trading, bien sea que lo estén utilizando como un tema de cobertura, estén haciendo compra y venta de criptomonedas, entren en la billetera digital en la que están usando, busquen dentro de la misma las diferentes direcciones de llave pública que les ha creado la billetera a partir de la misma llave privada. Todas esas direcciones de llave que ha creado esa billetera son válidas, y ustedes, bien como caracteres alfanuméricos o como códigos QR, lo pueden seguir proporcionando a las personas, porque cada vez que hagan una operación en la blockchain con esa dirección de billetera, así la hayas utilizado una vez, siempre las criptomonedas van a llegar, ¿verdad?, a su destino. Es algo bien interesante que mucha gente no recuerda o no sabe. Entonces, el tema acá con las billeteras digitales es muy importante porque es el vaso comunicante del usuario final a nivel social, del individuo, el ser humano, con esa cadena de bloques. Si por casualidad, vamos a poner el caso otra vez, y disculpa Andreina que metiendo tanto en los ejemplos, pero digamos que Andreina tiene una billetera de Exodus en su teléfono, ¿sí? Y por alguna razón el teléfono se le dañó, digamos que su bebé lo agarró y lo colocó dentro de una billetera y ese teléfono se dañó. Y Andreina dice, uy, yo tenía ahí $500 en criptomonedas, perdí ese dinero, no sé qué más. Y no, para nada, perdiste el teléfono, ¿no? Evidentemente, allá que lo coloques en un frasco con arroz, ¿no? Para que le quede humedad, como hemos visto por ahí. Pero si Andreina guardó llaves de recuperación o las palabras semilla al momento de abrir esa billetera, lo único que ella tiene que hacer es ir a otro dispositivo móvil, descargar el aplicativo y al momento de abrir la billetera, abrir una nueva, lo que tiene que hacer es darle la opción de recuperación de billetera. Al darle la opción de recuperación de billetera, el algoritmo de la blockchain le va a pedir las palabras semillas que utilizó la billetera original, porque las criptos siempre están ahí, y lo que está haciendo es reconocerle o está identificándose frente a la blockchain que es ella, que es Andreina, y al momento de hacer otra vez su proceso de recuperación de billetera y validar su saldo, va a ver que esas monedas y su saldo de $500 sigue estando ahí. Entonces usted puede perder el dispositivo, pero mientras no pierda esas palabras semillas, permiten recuperar esas billeteras, nunca va a perder las criptomonedas que representan dinero que está ahí. Y esto comento es importante porque ha pasado, ¿sí? Y de hecho hay muchas noticias por ahí de personas que tienen millones de dólares atrapados en billeteras de Bitcoin, de las cuales han perdido las palabras de recuperación y no se acuerdan de cuáles son. Es bien importante recordarlo. Entonces, al final de cuentas, el error generalmente siempre es humano detrás de la gestión de las billeteras digitales, y depende de nosotros la gestión de estas claves de seguridad, los elementos de recuperación, para que dentro de la blockchain todo funcione. Ahora, a nivel de uso de billeteras digitales para diferentes tipos de cadenas de bloques, si ya estamos claros que si tenemos la palabra recuperación podemos volver sobre una billetera que se nos había extraviado y podemos hacer operación. Resulta que hay diferentes tipos de billeteras y una de las principales clasificaciones se conoce como billeteras digitales frías y billeteras digitales calientes, ¿no?
Y esta viene dada por la capacidad que tiene el software el software que utilizamos como billetera digital, claro está, de estar mayormente conectado con Internet. ¿Ok? Una billetera caliente será caliente en la medida en la cual constantemente tengamos conexión a la red. Por ejemplo, si un proyecto cripto nos coloca a disposición una billetera de escritorio que es descargable desde el sitio web para Windows, digamos que tenemos como sistema operativo Windows, lo descargamos y creamos una billetera digital, nos va a dar palabras de recuperación, las vamos a anotar, vamos a tener nuestra llave privada y nuestra llave pública, y tenemos un perfil abierto para esa criptomoneda desde esa billetera de escritorio. Pero digamos que para esa misma moneda y esa misma blockchain, los desarrolladores crean el aplicativo para teléfono móvil y descargamos la billetera para teléfono móvil en el Android que nosotros tenemos. Y resulta que otra vez pasamos por el proceso de crear entonces una nueva billetera con unas palabras semilla que son diferentes anteriores de la billetera de escritorio, aunque es la misma blockchain, es la misma cripto, pero son palabras diferentes y nos crean una llave privada y una llave pública para iniciar operaciones. Les comento por qué ha pasado. Mucha gente pensaba que al hacer una operación de esa blockchain para esa cripto desde esa billetera del teléfono, recibí un pago en esa billetera del teléfono, al llegar a casa y abrir la billetera de escritorio iba a ver el saldo reflejado ahí. Y resulta que no, porque es el equivalente de que usted tenga dos cuentas corrientes en el mismo banco. Son cuentas diferentes para recibir, en este caso, datos digitales que representan dinero, pero en dos llaves privadas distintas y llaves públicas distintas. Una forma de que lo que usted recibió en su teléfono lo pueda ver reflejado en el saldo de la billetera que tiene instalada en su computadora, es que haga una operación desde su teléfono, desde una llave pública que tiene su teléfono, a una llave pública de la billetera que tiene usted en su computadora o desktop. Y eso también es bien importante recordarlo. Tenemos billeteras que se conocen como billeteras web, que son billeteras calientes también, al igual que las billeteras que descargamos para los teléfonos y las billeteras de escritorio. Y estas billeteras son billeteras calientes porque desde el momento en que el usuario te www. Y completa la dirección del sitio donde está su billetera digital, bueno, estamos conectados a la web. Y si de manera nos hacen ingeniería social, alguien se hace de las palabras de seguridad, bueno, pueden tratar de recuperar la billetera en otro dispositivo, en otra computadora, bueno, y nos drenan por ahí los criptos que tengamos. Por eso es tan importante resguardar muy, pero muy bien información. Tenemos unas billeteras que se conocen como billeteras frías, y son billeteras frías porque no están generalmente conectadas a Internet y son dispositivos físicos que se parecen a un puerto USB, ¿ok? Estas billeteras a muchas personas les gustan bastante porque son aún más seguras en el sentido de que solamente con la web en el momento en que el usuario va a hacer una operación. Y tanto la privada como las llaves públicas, bueno, se generan dentro de este dispositivo con el software dentro, un software con el que se interactúa en la computadora o en la laptop. Y para muchas personas son dispositivos mucho más confiables porque bueno, no están mayormente a la web hasta el momento en que el usuario así lo desea, ¿no? Incluso ustedes me dirán, esta próxima billetera que tiende a ser la más segura de todas, ¿no? Y es una billetera fría también y se le conoce como la billetera de papel. Y ustedes me dirán, bueno, Aaron, ¿y qué es eso? Ya va, estamos hablando de tecnología y es que hay una billetera de papel. Bueno, recuerden que esencialmente lo que nosotros necesitamos para poder conectar con la blockchain de las criptomonedas que estamos utilizando como herramientas de inversión o como medios de pago son necesariamente una llave privada y un conjunto de llaves públicas. Y esa llave y conjunto de llaves públicas son caracteres alfanuméricos que se pueden traducir como un código QR, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, este caso, mantenimiento de los cajeros automáticos de criptomonedas, ¿sí? Que en Venezuela hay unos instalados en algunas ubicaciones. Hay cajeros que tienen una vía, es decir, cajeros donde usted coloca en una ranura dólares y euros y él le traduce eso a la criptomoneda que usted escoja, él que muestre el código QR de la billetera donde usted quiere que se haga la transferencia,
o el cambio, y bueno, ese monto se transfiere a la hora y momento en el cual se hizo la operación, al tipo de cambio, con los correspondientes. Le entregan a usted inclusive una papeleta como si hubiese hecho un pago en un punto, y esa es la constancia que usted hizo la operación, además de la validación en la cadena. Pero digamos que una persona tiene o está frente a un cajero de 2 vías. Los cajeros de 2 vías no solamente servir para hacer operaciones de retiro de criptoactivos, sino también en juego el tema de las billeteras de papel. Y fíjense en este caso, ¿no? Una persona en Estados Unidos, o más bien al contrario, vamos a decir, desde Estados a Venezuela, una persona le va a transferir a un familiar un dinero, lo puede hacer directamente de una billetera a otra con el código QR, pero imaginemos que usted está utilizando esta forma de hacerlo. Y le dice a la persona que, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente, colócate frente a este carro y cuando te solicite el código QR muestra para que la operación se realice. O simplemente, cuando es al revés, se coloca el dinero en la ranura, ¿verdad? Y cuando te pide que muestres el código QR sin ningún teléfono, tú muestras el código QR que está impreso en el papel, lo vas a mostrar en la pantalla, y él va a leer esa dirección digital que está ahí y va a hacer la operación directamente allí. De hecho, en algunos momentos del tiempo, sobre todo en el año 2014, cuando las primeras conferencias de criptomonedas y Bitcoin y todo lo demás, un grupo de personas comenzaron a hacer algo muy simpático, que creaban unas fichas plásticas como de casino, y en el reverso de la ficha colocaban un código QR que simplificaba un Satoshi, ¿ok? En algunos casos era una mayor cantidad en Satoshis, ¿no? Pero como un tema simbólico, ¿no? Y se las regalaban a las personas en los eventos. Y lo interesante de esto es que con una billetera digital nosotros podemos hacer también un barrido de saldo. ¿Qué significa esto? La lógica de las billeteras de papel, digamos que una persona con una billetera digital puede solicitar la impresión, ¿verdad?, de una cantidad específica en moneda de esa cripto en un código QR. ¿Sí? Y la persona tiene ese código QR guardado en su bolsillo y digamos que va a hacer la operación y por alguna razón no la pudo realizar, ¿ok? Y la persona dice, bueno, tengo encerrado en $15 en este código QR. ¿Cómo hago yo ahora para devolverlo a la blockchain? ¿Sí? Entonces, bueno, con esa billetera digital lo que se puede hacer es un barrido de billetera. Y esto es un proceso bien interesante, el cual se escanea ese código QR y el monto que representa pasa a estar nuevamente en el saldo de la persona en esa cadena de bloques. Entonces, fíjense ustedes que la billetera digital, la billetera digital es extremadamente importante. Con el paso del tiempo, cada proyecto de criptomoneda está trabajando y está generando mucha innovación e investigación para que las billeteras digitales sean más seguras, sean más rápidas, tengan comisiones mucho más baratas y sean mucho más interoperables con otras billeteras que comisiones por hacer operaciones que no son dentro de la misma plataforma. Entonces, ya para ir cerrando, si tienen preguntas, las puedan hacer. La cadena de bloques es ese gran libro digital abierto, auditable, transparente, donde a través de las billeteras digitales y las llaves públicas y privadas, principalmente las llaves públicas, interactuamos con esos datos digitales en la cadena de bloques, en la blockchain, y hacemos operaciones de cambio con nuestros pares. Hoy por hoy es que cada vez más se hace más sencillo este tipo de operaciones, pero aquí lo importante es, son elementos que tenemos que conocer y agregarnos valor de cuál es la más indicada para lo que voy a realizar. Y ya con esto cierro. Si, por ejemplo, en la comunidad de la Tansignal, la gran mayoría de las personas que hacen vida en esta comunidad se manejan por Bitcoin, bueno, la pregunta es, bueno, vamos a utilizar una billetera de Bitcoin. Bueno, ¿de cuál plataforma? La Bitcoin o la billetera de Bitcoin de Binance o la billetera de Bitcoin de Local Bitcoins. Y eso es importante porque si una comunidad se maneja con una billetera o una criptomoneda dentro de la misma plataforma,
tiende a ser evidentemente cero costo, muy bajito el costo de las comisiones que se cobran por hacer operaciones de intercambio. Eso es muy importante y fundamental marcarlo, ¿no? A nivel de seguridad, las billeteras digitales, además de solicitarte elementos de KYC, conoce a tu cliente y a ti Money Laundry, bueno, quién es usted, tómese la foto, coloque un pasaporte o una cédula, vamos a verificar que es usted. Algunas billeteras permiten que ustedes coloquen la dirección de una cuenta de banco, cuando ya las billeteras son más que una billetera, es la billetera, pero se convierte en una suerte de casa de intercambio, por ejemplo, donde la persona puede tener a su favor hasta saldo en moneda de curso legal del país. Es importante que nosotros entonces podamos coger aquella que me permita tener factores de autenticación de ingresos, por lo menos de 2 pasos, ¿sí? Realmente hay gente que entra a una billetera digital y coloca unos códigos numéricos para poder entrar, y para hacer cualquier opción le va a pedir una palabra clave que usted creó al momento de iniciar esa billetera desde cero. Y eso es importante, pero también otras, como las billeteras de escritorio, que cuando usted va a entrar y se loguea dentro del sitio web, la billetera le dice, perfecto, hola Aaron, ¿cómo estás? Te estoy enviando un correo a tu cuenta para que entres desde el correo y me demuestres al dashboard de la billetera y puedas hacer tus operaciones. Hay te envía un correo, hay quien te pide el captcha, también te manda un número, ¿verdad? SMS a tu teléfono. En el caso de Venezuela eso es terrible, porque a veces nos quedamos esperando el número de SMS y nunca llega por temas de conectividad, pero lo cierto es que el hecho de que la billetera tenga factores de autenticación en varios pasos es importante, porque eso nos da también mayor seguridad de que somos nosotros los que estamos operando esa billetera digital. Así que lo dejo hasta acá para que aquellos que tengan alguna pregunta puedan hacerle y con todo el gusto del mundo responder.